Entonces, cuando nosotros vamos a resolver un problema de aprendizaje automático, normalmente entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escoger una plantilla de modelo, ¿de acuerdo? Una vez identificamos el problema que tenemos, bueno, no, entonces sabemos que nuestro problema es un problema de aprendizaje supervisado y además es un problema de regresión porque la variable que queremos predecir es continua. Listo. Entonces vamos a seleccionar para resolver ese problema, vamos a resolver un modelo que es una función lineal, ¿cierto? Es decir, es un polinomio. Entonces vamos a tener, yo creo que el modelo que a mí me sirve para resolver el problema es un modelo de este tipo. W1 multiplicado por la variable 1 más W2 multiplicado por la variable 2 más W3 multiplicado por la variable 3 y así sucesivamente hasta WD multiplicado por la variable XD más el término independiente del polinomio, ¿cierto? Entonces yo supongo que la plantilla de modelo que me permite a mí resolver ese problema es este. Ojo que en este caso, esto lo podemos expresar como digamos, podemos tener un vector W que es W1, W2, W3 hasta WD y W0. Podemos tener este vector y ya sabemos que tenemos el vector X, que es el que contiene a X1, a X2, X3 hasta XD. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que esto sería equivalente a decir, esto es la suma desde J igual a 1 hasta D de WJ por XJ, asumiendo que X de 0 vale 1. ¿Listo? Bajo esta suposición. ¿Por qué? Para que ese 1 multiplique al término independiente y quede el término independiente solo. ¿Listo? Y esto es también el producto entre el vector W que acabamos de definir acá, ¿cierto? Si este vector W asumimos que es un vector fila, como está aquí, y que este X es un vector fila, como está aquí, entonces esto sería W por X transpuesto. Normalmente, en la nomenclatura en la que están escritos los textos de aprendizaje automático, se asumen que los vectores son columna, aunque normalmente siempre se almacenan en matrices donde el vector es fila, pues se asumen de esa manera. Pero como se asumen que son vectores columna, es decir, se asume que el vector W es esto y el vector X es esto, entonces esto que tenemos aquí normalmente es W transpuesto por X. O sea, el producto entre estos dos vectores. ¿Por qué eso lo detallo? Porque si ustedes, y esto lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver, digamos, a partir de la próxima clase, cuando ya empecemos digamos, a meternos un poco en los algoritmos. Si ustedes solamente piensan esta operación así, para resolverla, tienen que construir un ciclo for para poder resolver esto. Pero si ustedes piensan esta operación así, lo único que tienen que hacer es un producto de dos vectores. Y si el lenguaje con el que están trabajando tiene una librería potente para para trabajar con vectores y matrices, una librería, digamos, que ya tiene las operaciones implementadas computacionalmente muy eficientes, entonces su algoritmo va a ser mucho más eficiente si ustedes lo piensan de esta manera que si lo piensan así. Además, va a ser, en términos de líneas de código, de limpieza del código, va a ser mucho mejor. ¿Listo? Bien, entonces, en ese proceso, nosotros vamos a tener que
definir nuestro modelo, pero entonces este modelo tiene unos parámetros, que son ¿quiénes? Este vector de pesos. Esos pesos son los que van a definir que nuestro modelo se ajuste a un conjunto de datos o se ajuste a otro, ¿cierto? Porque esta es apenas una plantilla de modelo. Entonces, para poder realizar eso, yo tengo que definir un criterio a partir del cual yo voy a ajustar este conjunto de parámetros W. Normalmente ese criterio es una función que también se le llama función de costo, es una función de error. Entonces, lo que yo quiero es que para el conjunto de muestras de entrenamiento, XY con su salida YI, yo quiero que la diferencia entre lo que el modelo me entrega y la salida real que yo conozco para esa misma muestra sea lo más pequeña posible. Entonces, por ejemplo, yo utilizo esta función que se llama la función de error cuadrático medio, que ustedes yo creo que ya la han visto antes, y yo quiero que mi modelo tenga un valor de parámetros W de tal manera que el valor de este error cuadrático medio sea lo más pequeño posible. Es decir, que el criterio para ajustar este conjunto de pesos W es un proceso de optimización. Yo quiero minimizar este error. Quiero encontrar el conjunto de parámetros W que minimiza esta expresión. Entonces, tengo una plantilla de modelo, tengo un criterio para ajustar los parámetros de ese modelo y luego necesito un algoritmo que me ayude a resolver ese problema. Entonces, hay un algoritmo, por ejemplo, que se llama el algoritmo de gradiente descendente, que es un algoritmo de optimización que es capaz de ir encontrando estos valores de W de tal manera que se minimice esta expresión. Entonces, yo siempre que defina un problema de aprendizaje automático, tengo que tener esos tres elementos. La plantilla de modelo, el criterio a partir del cual yo voy a ajustar los parámetros de ese modelo y el algoritmo que es capaz de implementar el criterio que yo acabé de decidir. Yo puedo hacer eso en tres niveles de abstracción. Cuando ustedes solamente van a ser usuarios de librerías de aprendizaje automático, o sea, en el nivel más alto, ustedes lo que hacen simplemente es seleccionar la plantilla de modelo y dejan que el resto lo haga la librería. Pero tienen el problema de que es muy posible que este algoritmo, que esta función de criterio y este algoritmo tengan parámetros que sea necesario mover, pero como ustedes no conocen los modelos, pues les toca dejar los parámetros genéricos que la librería les pone por defecto y les va a dar un resultado que puede ser mejor o peor, pero probablemente podrían tener un resultado mejor si conocen los parámetros que pueden ajustar de ese modelo particular. Pueden aproximarse en un nivel intermedio en el que yo seleccione un modelo, pero incluso quiero modificar la función de costo, porque yo sé que la función de costo genérica no es mejor, no es buena para el problema que yo estoy abordando. Entonces eso significa que yo ya conozco un poco más el modelo por dentro, cambio incluso la función de costo, muevo algunos hiperparámetros, ya vamos a ver más adelante qué significan hiperparámetros, son, digamos, en esencia son parámetros que no se ajustan durante el proceso de entrenamiento, sino que yo debo ajustar manualmente. Y entonces luego pues hago que digamos, que la librería utilice el algoritmo de optimización, pero ya sobre la función de costo que yo definí y sobre los parámetros que yo ya moví dentro de este modelo. Y a un bajo nivel ya significa que yo muevo absolutamente todo. Conozco el modelo, conozco la función de costo, incluso soy capaz de mover el algoritmo, cambio el algoritmo porque este algoritmo es lento en convergencia, etcétera, porque el que tiene por defecto no me sirve y entonces yo decido cambiarlo todo. ¿Vale? Todas esas tres niveles de aproximación podemos tener cuando se utiliza el aprendizaje automático. El nivel alto es normalmente el que peores resultados obtiene. Este nivel alto normalmente funciona, es sobre todo si ustedes van a consumir el API de una compañía, por ejemplo, que les provee ya servicios de inteligencia artificial. Entonces ustedes van a consumir un API del Google Cloud Platform y lo único que deben saber es cómo entregarle los datos y qué les retorna. Y ustedes van a integrar eso dentro de su sistema de información. Pero si uno va a diseñar modelos, el nivel alto es el menos recomendable porque entonces no, normalmente no le saco el potencial completo a los modelos de aprendizaje automático. Listo. Mi objetivo es que ustedes al menos puedan trabajar en un nivel intermedio en el que sean capaces incluso de mover la función de costo, de seleccionarla o de manipular los parámetros, los hiperparámetros del modelo y utilizar obviamente las librerías para que les haga todo el proceso de entrenamiento, etcétera. ¿Listo? El bajo nivel no necesariamente tenemos que abordarlo.
Normalmente el bajo nivel se aborda mucho a nivel de investigación cuando yo realmente estoy resolviendo un problema nuevo y los algoritmos que existen no solucionan el problema de manera correcta, entonces yo me tengo que meter a diseñar nuevos algoritmos, a modificar todo, ¿listo? Y por supuesto, si estamos muy interesados en el tema, tenemos que llegar a ese nivel, pero inicialmente, digamos, la aproximación de ustedes, digamos, como ingenieros de sistemas, como ingenieros de software, puede estar a un nivel más intermedio. Ojo con esto, es muy importante que ustedes, digamos, comprendan estos modelos, comprendan la manera en la que se van a evaluar, así sea porque ustedes, aunque no se van a dedicar, digamos, no van a tomar esta línea como su línea de desarrollo profesional. Hoy en día es casi imposible pensarse que ustedes van a ir a una empresa donde no hay un componente que está basado en esto. Y ustedes tienen que tener la capacidad de evaluar esos componentes, de evaluar si el componente funciona bien. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad sobre esos conceptos, así sea porque ustedes van a liderar el equipo y necesitan evaluar lo que ese equipo está produciendo. Así no sean ustedes, digamos, los encargados directamente de desarrollar el componente.